Muy buenas noches, apreciados hermanos, hermanas y amigos que están viendo este devocional. Queremos invitarlos para que en esta noche puedan disfrutar del material que se ha seleccionado para poder relatar la historia de nuestra estaca. Esperamos que puedan disfrutar, atesorar en su corazón todas las historias de fe que se resumen en este material y que pueda ser una referencia acerca de los inicios de nuestra estaca hasta esta fecha. Bienvenidos, hermanos. Pioneros. Soy María Torres Lira, tengo 88 años y soy pionera de la estaca El Bajío. Conocí la iglesia en Camiri el 69 por los misioneros, por los primeros misioneros que llegaron allá. Y mediante ellos, mi hijo recibió para que estudie inglés en la capilla. Y mediante él conocimos nosotros la iglesia porque él los llevó a la casa. Bueno, yo asistí a la reunión y bueno, cuando nos anunciaron que íbamos a tener la nueva estaca aquí en El Bajío, pues fue una alegría muy grande para mí, ¿no? Sabiendo de que el esfuerzo de todos los miembros de aquí, de este barrio, El Bajío, habíamos trabajado mucho para que se organicen los barrios que necesitaba la estaca. Y bueno, me sentí tan feliz, ¿no? Saber de que habíamos trabajado mucho. Para mí significa pues algo muy grande, ¿no? Me siento muy contenta, muy feliz de haber servido como pionera, sí, de aquí en el barrio El Bajío. Muchas grandes bendiciones hemos recibido como familia, porque nunca hemos sufrido ningún mal, ninguna enfermedad grave, ni tampoco hemos pasado difíciles momentos, ¿no? Siempre hemos tenido lo suficiente para vivir. Nunca nos faltó sus grandes bendiciones. Bueno, para mí pues significa mucho, ¿no? Porque saber que conociendo la iglesia aprendí de que bueno, yo me salvaría, ¿no? Y podría encontrarme más allá con mis familiares, con mis antepasados, que eso me llenaba de gozo a mí, que siempre tenía el deseo grande de asistir al templo. Me siento pues muy feliz, ¿no? De saber que en esta estaca, bueno, hemos trabajado bastante. Me siento, como se dice, con orgullo, con deseos grandes más de seguir adelante. Sí, recuerdo que una vez fuimos a trabajar, a hacer limpieza aquí a la posta sanitaria que había acá, las hermanas, puras hermanas, a hacer la limpieza. Y cuando llegamos allá, la presidenta, que era la hermana Oyola, se presentó, que éramos miembros de iglesia, y bueno, ellas se asombraron y pensaban de que nosotros les íbamos a cobrar. Y como éramos varias, entonces quizás ellas estaban queriendo, no iban a querer, no iban a aceptar. Pero entonces la hermana les dijo que eso era gratuito. Entonces hicimos la limpieza de todo, afuera, adentro, todo. Entonces ellas quedaron muy agradecidas y nos dijeron que cuándo íbamos a volver otra vez. Yo no tengo ninguna duda, ¿no?, que esta es la iglesia de Jesucristo y que nuestro Padre Celestial nos ama tanto que a mí en primer lugar no me ha dado esta oportunidad de que yo haya podido conocer la iglesia restaurada y el evangelio que en ella hay, ¿no?, todo completo.
Entonces para mí el testimonio que tengo es muy grande y muy fuerte, ¿no? No puedo dudar ninguna cosa, para seguir adelante hasta ahora. Yo sé que el Señor a mí me ha bendecido con esta maravillosa ocasión, digamos, de que yo haya conocido la iglesia para así salvar también a toda mi familia, ¿no? Y no tengo ninguna duda de iglesia. Sigo adelante hasta donde el Señor quiera. Quiero decirle especialmente a todos los hermanos que conozco, ¿no? Que hemos compartido con ellos el Evangelio en Camiri y aquí también, ¿no? Que se esfuercen, que sigan adelante, porque es lo único que nosotros vamos a poder llevarnos con nosotros cuando partamos de aquí, ¿no? Que no se desanimen por cosas así que hay. Por ejemplo, ahora con esta enfermedad grave que hay, ¿no? Debemos ser fuertes y no importa, ¿no? El Señor sabrá cuándo nos va a llevar, pero no debemos estar pensando mal, ¿no? De que el Señor nos castiga o algo así, porque a veces así pensamos, ¿no? Cuando vienen las malas sobre de uno y, bueno, eso no debe haber entre nosotros los miembros de la iglesia, porque sabemos que Dios nos ama y Él nunca nos castiga. Y que sigan adelante, pese a todo. Ya, voy a sonreír. Yo me llamo Agustín Cuellar Severich. Soy nacido el 5 de mayo de 1939. Yo, como miembro de la iglesia, que hace ya más de 50 años, he trabajado, no digamos tanto, ¿no? Pero he trabajado lo que he podido en mis tiempos, digamos, de que estaba joven, porque yo conocí la iglesia a mis 27 años. Entonces, desde ese tiempo no dejé de trabajar. Siempre trabajé en la iglesia, he trabajado de todo, hasta de barredor, ¿no? Asear, todo eso, todo lo que ha sido el trabajo en la iglesia lo he hecho. Sí, hermana, he estado presente en todo esto cuando se hizo la estaca Bajío. He estado aquí presente cuando se hizo la apertura de los barrios, ¿no? Barrios y ramas, tanto, digamos, de Campo Rosa, Monterrey, todo eso, en La Guardia. Me motiva que nunca estoy triste, porque lo tengo todo. Tengo el Evangelio, que es lo más grandioso. Tengo el sacerdocio, que para mí es lo más grandioso, el regalo más grande de mi Padre Celestial para mí. Eso me motiva, porque sé que soy un hijo de Dios. Sé que Él me ama. Yo sé todas estas cosas. Sé que el sacerdocio es algo especial para mí. Me motiva bastante, porque a través del sacerdocio llegaron todos los profetas, todos los apóstoles, todos, incluso nuestro presidente de aquí, del CEI, ¿no? Entonces me motiva todas estas cosas, esta organización tan perfecta que hay aquí en la tierra, de ver me motiva tanto, por ejemplo, de que tengamos un profeta, el presidente Nelson, los 12 apóstoles, la primera presidencia, los 70. Entonces, lo tengo, todo eso es lo que me motiva a mí, de que realmente el Señor haya restaurado todo lo que faltaba para nosotros. Ahora, los que no lo entienden, realmente algún día lo van a entender. Los que no quieren, algún día lo van a querer. Pero los que estamos aprovechando al máximo todos los que tenemos. Estamos felices. Eso me motiva a mí, de que realmente tengamos en este tiempo
que el Señor me ha dejado para venir en este tiempo de la restauración del Evangelio. Estoy muy motivado por eso, porque tantos espíritus que han venido antes de mí, ¿no? Y yo fui preservado para venir, todos los que estamos ahora aquí, en este tiempo, a conocer la restauración de nuestro Salvador. Todo eso me motiva, hermana, y estoy muy agradecido, ¿sí? Siempre ellos han tratado, digamos, cualquier cosa que haya habido, de juntar a los barrios y poder agarrar y hacer lo que el Señor ha dicho. Uno de que salíamos en grupo, por ejemplo, a hacer, digamos, las limpiezas. Quienes estaban a cargo eran los presidentes de estaca. Entonces, mediante ellos podíamos salir nosotros todos los barrios. Yo sé que esta iglesia es la única iglesia de la tierra verdadera que el Señor ha restaurado para todos sus hijos en la tierra, sin color, sin tamaño, sin ninguna especie de hita. Él ha preparado para todos sus hijos este evangelio para que puedan llegar a Él. Testifico de que es maravilloso encontrar este evangelio en nuestras vidas, por descansa nuestro espíritu, porque cuando no sabemos, no conocemos, no sabemos a dónde vamos a ir ni qué vamos a hacer. Pero cuando encontramos la iglesia verdadera de Cristo, que Él está a la cabeza, quedamos conformes, quedamos satisfechos. Sé que el profeta M. Nelson es un profeta del Señor. Sé que los apóstoles que lo ayudan, también sé que son puestos por el Señor. Ningún hombre los pone, es puesto por el Señor. Entonces, sé que todas estas cosas que están aconteciendo es porque lo necesita el mundo para ser más humilde. Porque de otra manera el mundo no podría ser más. Para los soberbios, para los que no hacen caso, para los que tienen mucha ambición, para todos está esto. Entonces testifico de que estas cosas ya estaban escritas y se están cumpliendo. Entonces, yo testifico de que estoy en la verdad. No tengo ninguna duda. Amo la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque es la iglesia de mi Salvador, de mi Padre Celestial. Es la iglesia que yo buscaba siempre desde que era pequeño. Desde que era muy niño siempre busqué la verdad y lo encontré. Gracias, hermanos. Yo quiero dejar mi testimonio de que el que no se ha arrepentido se arrepienta y reciba este gran don de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas de la Estaca El Vacío, les habla Enrique Cabezas Gómez en mi calidad de especialista nacional de recolección de la historia de la Iglesia en Bolivia. Para mí es una bendición el poder dirigirme nuevamente a ustedes y recordar aquellos lindos momentos que hemos pasado, que son ya de la historia, donde hemos podido participar en conferencias de ustedes, en capacitaciones con ustedes. Es por eso mi satisfacción. Ahora quiero hablarles sobre la importancia de la historia, sabiendo de que el Señor mismo mandó a Adán a que escribiera la historia. Y también nuestro Señor Jesucristo instruyó a nuestro profeta José Smith a que el mismo día que se reorganizó la iglesia se escribiera los eventos importantes de ese acontecimiento. Ahora, ¿por qué la importancia de la historia? Primero, aumenta la conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros, por todos sus hijos. Segundo, nos conecta como pueblos.
nos da la oportunidad de que nos podamos comunicar y saber lo que cada uno de los pueblos ha hecho, lo que ha sufrido, las bendiciones que han recibido. Tercero, fortalece el testimonio y la determinación de hacer y guardar los convenios sagrados de aquellas personas que estamos viviendo y de aquellas personas que van a venir detrás de nosotros. Y cuarto, es un legado de fe para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones van a poder enriquecer su conocimiento, sus experiencias, a través de la lectura de la historia de nosotros mismos. Es importante entender de que debemos escribir la historia de las estacas, de los barrios, de las organizaciones como la Sociedad de Socorro, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, la primaria. Pero también es importante de que nosotros individualmente podamos escribir nuestras propias historias. Y de esa manera hacer de que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente puedan beneficiarse de nuestras historias. Ellos van a comprender, ellos van a entender lo que nosotros hemos pasado y cómo hemos vivido y cómo hemos pasado los acontecimientos de esa época. Y ellos seguramente van a reforzar su testimonio y la determinación de hacer y guardar los convenios sagrados. Es por eso que ahora yo les pido a cada uno de ustedes, hermanos, de la maravillosa Estaca El Bajío, escriban individualmente sus historias y entreguen al obispo para que el obispo pueda entregar al presidente de Estaca y para que el presidente de Estaca nos pueda entregar a nosotros esas historias de fe, esas historias individuales de ustedes, esas historias de sus organizaciones, de sus barrios, para que sean preservados, guardados en los lugares que la Iglesia ha determinado para estos acontecimientos. Les exhorto también a que ustedes pongan un poquito de esfuerzo de su parte para que puedan narrar sus historias de fe. No se necesita ser un historiador, no se necesita ser un experto. Con puño y letra, si es posible, escriban sus historias. El Señor nos ha pedido, el profeta Kilwa, hace algunos años atrás, dijo lo siguiente: el Señor amonesta a su pueblo a llevar registros y a llevar la historia de la Iglesia. Y esa amonestación está vigente, porque eso mismo les estoy repitiendo yo, para que puedan escribir sus propias historias. Ahora, es importante entender también de que nosotros nos vamos a beneficiar de esto, nuestros hijos se van a beneficiar de esto y también se van a beneficiar nuestros nietos. Por eso que, mis queridos hermanos, yo quiero leerles una escritura que está en Doctrina y Convenios 21:1 y dice así: y aquí se llevará entre vosotros una historia, y en ella serán llamados videntes, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la Iglesia por la voluntad de Dios el Padre y la gracia de tu Señor Jesucristo. Él nos está exhortando que nosotros tenemos que escribir la historia. Y por esa razón es importante de que ustedes entiendan que el escribir la historia en la Iglesia es un mandamiento del Señor, es una exhortación del Señor. Él nos está pidiendo que hagamos. Y es por eso que la historia en la Iglesia reviste una gran importancia. Yo les pido que ustedes puedan acercarse a aquellas personas que desean, aquellas personas que tienen interés, acercarse a sus obispos y ofrecerse como voluntarios o misioneros de la historia de la Iglesia,
para que conformemos un equipo grande para poder hacer de que la historia esté registrándose en todas partes, en nuestros hogares, en nuestras organizaciones, en nuestros barrios y en nuestras estacas. Les pido a aquellas personas que tienen tiempo y que quieren donar y que quieren recibir bendiciones, se acerquen a su obispo y se ofrezcan a trabajar como especialistas de historia de la iglesia. Yo quiero hacer hincapié en esto porque a través de su trabajo, a través de su dedicación, vamos a poder escribir una historia completa como el Señor quiere. Recordemos lo que sucedió cuando la familia de Leí salió de Jerusalén, dejando todos sus bienes. Y después de haber caminado tanto tiempo, el profeta Leí se dirigió a sus hijos y les dijo que deberían volver a Jerusalén. ¿Se imaginan qué es lo que habrán pensado los hijos de Leí? Sin embargo, ellos fueron obedientes y volvieron a Jerusalén a recoger las planchas de bronce. Fíjense la importancia que tenía para nuestro profeta Leí. Fíjense la importancia de lo que aconteció después de eso. ¿Qué hubiera pasado si esas personas, los hijos de Leí, no hubieran vuelto? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿No hubiéramos conocido esa parte de la historia? Pero gracias a la voluntad del Señor, nosotros tenemos el libro de Mormón, que es una historia completa de los pueblos. Gracias a eso nosotros podemos mejorar. Podemos saber cómo el Señor se comunicó con ellos, qué hizo, y entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros y cómo se comunica con nosotros. Por eso la importancia de escribir la historia es muy grande. Yo quiero finalizar dándoles mi testimonio y diciéndoles de que yo sé que esto es verdad, que el Señor quiere que nosotros nos dediquemos a escribir nuestras propias historias y las historias de nuestras organizaciones. Yo me comprometo con ustedes a que esas historias, escritas a mano o a máquina o en computadora, en lo que sea, que presenten a su obispo y su obispo adjunte a sus historias anuales del barrio y que éstas estén insertas en las historias anuales de las estacas, sean preservadas debidamente y cuidadas como el Señor quiere que se haga. Les testifico que el Señor vive. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Les testifico que el libro de Mormón es la palabra del Señor para nosotros en nuestra época. Es otro testamento de Jesucristo. Les testifico que Él nos ama. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz en Cristo hay al aprender de Él. Por amor Él nos libró del pecado cruel. A Él escucha bien y te hará brillar. Si lo puedes conocer, paz en Cristo hay. Nos da esperanza, nos da solaz, su fuerza da. Si no puedes más, nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz.
paz en Cristo hay al andar con Él. Desde Galilea ve a Jerusalén, sana el corazón, lágrimas no habrá si vivimos como Él. Paz en Cristo hay, nos da esperanza, nos da solaz, su fuerza da si no puedes más, nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Nos da esperanza, nos da solaz, su fuerza da si no puedes más, nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. pleneros. Soy el hermano Juanito Juventino Casasola Zubia
y soy un pionero de la Estaca del Bajío. Bueno, yo conocí la iglesia el año 1985. Para entonces era un niño que paraba en la esquina del mercado jugando en la calle y casualmente unos amigos míos de juego, noté que a la casa de ellos venían 2 gringas a visitarle. Entonces me llamó la atención, nunca había visto personas norteamericanas y me llamó la atención. Entonces tuve curiosidad de saber quiénes eran esas personas. Así fue que empecé a contactar a las misioneras y a escuchar el mensaje que ellas tenían. Lo que recuerdo del mensaje de ellas es que cada vez que yo miraba sus ojos azules de estas misioneras y en el poco español que ellas hablaban, y de hecho no recuerdo las palabras que ellas me hablaban, pero lo que no olvido nunca es el sentimiento que tenía. Cada vez que yo escuchaba hablar a estas hermanas, mi corazón ardía, me llenaba de una emoción y me parecía extraño porque nunca antes había sentido algo así al escuchar a las personas. Y entonces con el tiempo supe que eso era el Espíritu Santo que me estaba diciendo que lo que ellas me estaban enseñando era la verdad. A los meses de haberlas escuchado a las misioneras yo me bauticé. Me bauticé en marzo del año 1985 en la Capilla Cañoto. Y recuerdo que ese día de mi bautismo tenía 12 años yo para entonces. Tenía 12 años y a pesar de que era un muchachito, recuerdo vívidamente el día en que yo entré a las aguas del bautismo. Recuerdo cuando fui sumergido, porque no cerré los ojos, y salí del agua y literalmente yo ese día sentí que había vuelto a nacer. Y posteriormente ese mismo día me confirmaron como miembro de la iglesia. Cuando los misioneros que lo hicieron pusieron las manos sobre mi cabeza, yo literalmente sentí como un fuego que descendía en todo mi cuerpo. Era la primera vez que yo experimentaba un sentimiento de ese tipo. Recuerdo que a pesar de que era apenas un niño, no sé, empecé a llorar, no sé por qué, porque en ese momento cuando sentí ese fuego, ese calor que abrazaba mi cuerpo, experimenté un gozo, una alegría, una paz interior que nunca antes había sentido algo así. Entonces, yo recuerdo vívidamente ese día, porque fue un día que me marcó espiritualmente. Y desde ese día yo supe que había llegado a un lugar muy especial y que era Dios quien me estaba trayendo a ese lugar. El año 1998... el año 97, el barrio El Bajío se dividió en 3 unidades. De este barrio salió barrio Jardín y salió la rama Telchi. Entonces con estas nuevas unidades, esta zona ya quedó con 9 unidades. Entonces ya la estaca Piraí quedó muy, muy grande. Entonces ya nos anunciaron que la estaca Piraí se iba a dividir. Entonces fue así que en febrero del año 1998 el elder Richard J. Mains vino para dividir, para crear. Bueno, al mismo tiempo se dividió la estaca Piraí y se creó la estaca del Bajío. El hermano José Martín Telle fue llamado como presidente de la estaca. El hermano Germán Quisbert era su primer consejero y el hermano Iván Luján era el segundo consejero. Ahí yo tuve la bendición de ser llamado como el secretario de estaca. Ese fue mi primer llamamiento en la estaca del Bajío. Así fue como esta estaca nació. Muy bien. Bueno, cuando la estaca del Bajío nació, estaba el barrio Bajío, estaba el barrio Jardín, estaba la rama Telchi. En el barrio El Bajío el obispo era el hermano Hugo Ligerón. En el barrio Jardín hay una particularidad porque el barrio Jardín no tenía un obispo, así que había un miembro del Sumo Consejo asignado a este barrio, el hermano Luis Tobar. Él era el miembro del Sumo Consejo asignado a este barrio y él fungía como el responsable de este barrio. Me encantaba como le decía el hermano Beltrán. El hermano Beltrán siempre se refería al hermano Tobar como el como obispo. Siempre le decía él es el hermano el como obispo, porque era como si fuera el obispo, pero no lo era. No era oficialmente llamado el obispo. En la rama Telchi, el hermano Gerardo Suárez era el presidente de la rama. Tenemos al barrio Campo Rosa. El obispo en ese tiempo era el hermano Pacífico Espinosa. Y luego tenemos el barrio Monterrey. El barrio Monterrey tenía por obispo al hermano Germán Quisbert, pero por su llamamiento a la presidencia de estaca él fue relevado.
y en su lugar se llamó al hermano Jorge Taboada como el obispo del barrio Monterrey. En la rama El Carmen, el presidente de la rama era el hermano Hernán Vaca. En el barrio La Guardia, en ese tiempo el barrio La Guardia tenía por obispo al hermano Bruce Carmona. Y bueno, los hermanos del Torno para aquella época todavía no se habían organizado como una unidad, pero ya era un grupo de hermanos que asistía al barrio La Guardia, ¿no? Esa era la estructura que teníamos de los barrios en ese tiempo. Ese día recuerdo claramente que el día que vino el elder Richard J. Mains, él llegó un día sábado aquí a Santa Cruz y convocó a todos los sumos sacerdotes de la estaca. Bueno, yo casualmente unos meses atrás había sido ordenado sumo sacerdote en la iglesia, así que yo no estaba en el listado de hermanos que tenían que ser entrevistados por el elder Mains, pero igual, el hermano, alguien seguramente recomendó mi nombre y recuerdo yo que vine a esa reunión y por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de tener una entrevista con una autoridad general. Tuve la oportunidad de ser entrevistado por el elder Richard J. Mains. Obviamente las entrevistas eran parte del proceso de llamar al presidente Estaca. Obviamente en ese tiempo era demasiado joven para ser considerado para ser el presidente de la Estaca, entonces bueno, está bien, pero para mí fue una experiencia maravillosa. De verdad, nunca pensé tener semejante privilegio tan jovencito de ser entrevistado por una autoridad general y fue una experiencia espiritual muy edificante, muy buena. Recuerdo que cuando se sostuvo al hermano José Martín Telles Trujillo como nuestro presidente de Estaca, todos nos sentimos felices y contentos porque este buen hombre había servido ya mucho tiempo antes como obispo del barrio El Bajío y era consejero en la Estaca Piraí, entonces amábamos a este buen líder. Personalmente yo le tenía un cariño muy especial, entonces todos estábamos felices porque estábamos siendo liderados por alguien que estaba entre nosotros, a quien conocíamos y a quienes respetábamos. Y recuerdo que Elder Guzmán, que era 70 de área, él estaba acompañando a Elder Mains en esa ocasión y bueno, él siempre sus discursos eran tan poderosos y recuerdo que ese día de la conferencia de Estaca él dio un discurso muy parecido a los que daba el presidente Birbaumer, porque él era una persona muy rígida y Elder Guzmán tenía esa característica. Pero fue una experiencia maravillosa ese día cuando nuestra Estaca nació como Estaca El Bajío, con el presidente Telles como nuestro presidente, el hermano Germán Quisver como el primer consejero y el hermano Luján, que en ese tiempo, anteriormente, él estaba fungiendo como presidente de la rama El Carmen. Entonces venían líderes muy buenos a presidir nuestra Estaca, ¿no? Considero que yo me bauticé cuando era la rama El Bajío. Y asistíamos en este mismo terreno y ahí junto a la calle había una casa viejita, un inmenso árbol de manga y ahí yo conocí la iglesia y ahí empecé a poner los cimientos para mi futuro. Tuve la bendición de tener una maestra maravillosa, la hermana María Vázquez, ella fue mi maestra de seminario y tuve varios maestros como el hermano Francisco González, que estos buenos hermanos inculcaron en mí el deseo sincero de ser un misionero. Así que yo no esperaba la hora y el día en que llegue el momento en que yo me tenga que ir como misionero. Y bueno, tuve la bendición de ser misionero. Recuerdo que cuando terminé la misión, mi presidente de misión me entregó un paquete y había un manual que no lo he visto, no sé si existe todavía ese manual. Ese manual decía, querido misionero que regresa a casa. Y durante el viaje de mi misión hasta Santa Cruz tuve la oportunidad de leerlo y claramente recuerdo 3 cosas importantes que todo ex misionero tenía que hacer. Una de ellas era encontrar un trabajo, trabajar, la otra era estudiar y la otra era encontrar lo más pronto posible una compañera, una esposa. Entonces yo me puse a pensar seriamente en estas metas y bueno, deseaba hacerlas, de verdad que deseaba cumplirlas. El Señor me bendijo porque a los 6 meses yo me casé, al poco tiempo logré entrar a la universidad y en fin, hermanos, mi vida en este momento se ha basado en las cosas que he aprendido en la iglesia. Y puedo decir en este punto de mi vida, ya tengo 48 años, entonces yo puedo decir de que el Señor me ha bendecido.
guarden los mandamientos con todo el corazón, alma, mente y fuerza, como dicen las Escrituras, y luego sirvan. El servicio es algo que me ha bendecido de maneras que no puedo yo explicar, pero agradezco a los buenos obispos que tuve desde que era apenas un jovencito. Siempre tuve una responsabilidad en la iglesia, entonces siempre estuve muy ocupado en la iglesia. Y entonces he descubierto, hermanos, que en la medida en que nosotros servimos al Señor en su iglesia, nuestro amor por su obra crece, nuestro amor por nuestros semejantes crece. Estamos tan ocupados que no hay tiempo para hacer cosas malas, no hay tiempo para hablar mal de alguien, no hay tiempo para perderlo. Entonces, ese sería mi consejo, mis queridos hermanos, que guardemos los mandamientos y que sirvamos al Señor hasta cuando nuestras fuerzas nos acompañen. Mi nombre es Zoila Gutiérrez Revilla. Tengo 75 años de edad. Yo creo que durante ese tiempo mi padre estaba muy enojado con la iglesia, no quería saber, pero pasó el tiempo, 10 años antes que él haya fallecido, él aceptó. No se bautizó porque ya tenía 86 años, pero aceptó que yo pagara los diezmos. Él tenía ese deseo, ¿no? Me decía siempre, no te olvides, estás yendo a cobrar, no te olvides pagar el diezmo. Entonces, al año de que él ha fallecido, pude hacer las ordenanzas por él y sellarme a mis padres. El conocer, el saber que tenemos la oportunidad de un día ser una familia eterna, estar en la presencia del Salvador y del Padre Celestial, eso es lo que más me motiva a mantenerme fiel. Estaba recordando justamente que la primera actividad fue cuando yo estaba de segunda consejera en la estaca. Dijeron que necesitaban para el templo mantelitos, tapetitos, tejidos. Nos mandaron algunas instrucciones y trabajamos duro, hermana. Mandamos, no recuerdo qué cantidad de tapetitos para el templo, que hasta ahora yo veo en el templo que los mantienen muy bonitos ahí. Fue cuando tuvieron que, yo tuve el dinero para hacerme operar el riñón, pero lamentablemente vino la devaluación y no pude hacerme operar. Pasó el tiempo, mi padre falleció, me vine a Santa Cruz nuevamente. Aquí no sabía qué hacer, yo no había tenido ni siquiera un curso para tener, por lo menos, aunque sea una profesión de cocinera, de lavandera, qué sé yo, no tenía idea de lo que era trabajar fuera de casa, ¿no? Y yo oraba, mucho oraba. Casualmente me encuentro con el presidente Telles y me dice, gordita, ¿qué haces aquí, men? ¿De qué estás viviendo? Le digo, presidente, no sé qué voy a hacer. He buscado en diferentes lugares y me piden algunos requisitos que yo no tengo, nunca he trabajado. Mira, me dice, he estado pensando en ti y necesito que trabajes haciendo limpieza en las capillas. Fue una experiencia muy, muy agradable. Trabajé 12 años limpiando las capillas y nunca tuve un problema renal. Pese a que me dijeron que los 2 riñones están afectados. Entonces, las bendiciones del sacerdocio son sumamente buenas. Entonces, presidente Telles, cuando me dio ese trabajo, me dio una bendición especial para que yo pueda desenvolverme en ese trabajo. Amo el sacerdocio porque todas las bendiciones que he recibido de salud han sido gracias a las bendiciones de salud, tanto en mis llamamientos. En cada llamamiento siempre he recibido una bendición muy especial, tanto para que me desenvuelva en mi llamamiento como de salud.
sé que gracias al profeta José Smith, hoy en día estamos disfrutando de este evangelio restaurado. También por esa oportunidad que me dio de conocer al presidente Telles, al presidente Tovar, ahora nuestro presidente Sánchez, las autoridades de la iglesia, los misioneros, las misioneras. Amo el sacerdocio, hermana, como le decía anteriormente, porque gracias a eso hoy en día estoy todavía con salud. Y sé con toda certeza que esta es la iglesia verdadera. En el nombre de Jesucristo, amén. Felipa Sumoya, viuda de Ávalo. Tengo 95 años. Soy pionera de la Estaca Bajío. Sí. Sí. El Señor me ha bendecido con bastante salud, tener bastante salud, vida y estar sana, bien. Bueno, cuando conocí la iglesia, yo lo pedí a los misioneros para que vayan a mi casa cuando los conocí. Así es que desde ahí ya me seguí con ser miembro, nunca me falté de la iglesia. Como sea lloviendo, como sea, me venía aquí al Bajío, me venía al C, que es abajo al Piraí, por ahí andaba. Hasta que ya se abrió la iglesia en La Guardia, ya asistíamos ahí. Sí, asistíamos, cocinábamos y los días domingos cocinaba para todos los miembros que me visitaban en la casa. Así es que ahí serví bastante yo en la iglesia. Y por eso el Señor me da vida y estoy sana y buena. Buenas tardes, querida hermana. Yo he conocido la iglesia, yo lo pedí a los misioneros para que me visiten, para que se abra la reunión en La Guardia. Y di mi casa para que hagamos las reuniones los domingos. Nos reuníamos, iban de aquí del 6, de donde iban los domingos a hacer la reunión en mi casa. De ahí he conocido y sigo firme. Y nunca me voy a separar. Hasta que el Señor se acuerde de mí, voy a estar en la iglesia. Bueno, el consejo que les doy, el ejemplo que les doy para que sigamos adelante y no fallemos, no nos fallemos de la iglesia, sigamos adelante. ¿Sí? Soy pionera de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Yo tengo 37 años de miembro. Me bauticé en Lima, Perú, cuando era un joven. Aunque mis padres conocieron la iglesia un poco antes de los 80, a fines de los 80. Hola, me llamo Claudia Quispe de Tovar. Soy su esposa. Tenemos 22 años de matrimonio y también soy pionera de la iglesia, de Bajío también. Llegué el 99, tengo 26 años de miembro de la iglesia. Esta foto recuerdo con mucho cariño porque fue la dedicación del templo de Cochabamba, que fue el 2000. Ahí está mi pequeñito Junior de 3 meses. De 3 meses y viajamos muchos miembros a la dedicación. Hoy ya tiene 21. 21 años, sí. Esa fue la primera caravana que tuvimos para ir al templo como estaca. El presidente Telles presidía y fuimos muchos miembros de todos los barrios que componían nuestra estaca Bajío. Fue muy feliz, muy ameno, muy fortalecedor para nuestra fe. Reencontrarnos con muchos miembros y entrar por primera vez a nuestro templo propio.
Esa fue nuestra primer Manos que Ayudan que tuvimos a nivel estaca, y ese era el barrio Jardín, por ejemplo. Nos juntamos todos en la doble vía, Cuarto Anillo, y limpiamos todas las aceras, los jardines, pintamos los árboles, y realmente era una actividad que se esperaba todos los años para hacer Manos que Ayudan. Esa fue la primera y la recuerdo muy bien. Ahora los que estaban ahí pequeños, ahora están grandes, han vuelto de la misión, muchos están casados, nosotros estamos mayores. Realmente era muy bonito reunirnos en esas actividades. Además, quiero agregar que es una actividad maravillosa porque la iglesia por aquellos tiempos se empezó a promover una actividad llamada Manos que Ayudan. En todos los países latinos, y todos nosotros empezamos a hacerlo, y me acuerdo que esas ponchillos eran los más baratos, sencillos, hicieron azules para toda la estaca. Sí. Para más de 1.500 creo que hicieron. Entonces fue la primera actividad y todos los entusiasmados. Ahí está, por ejemplo, Junior con 5 años, con su amigo Franco. Ambos han vuelto de la misión, ya están en la universidad, pero ahí están entusiasmados. Está la hermana Antelo, está la Sandra, que ya son mayores ahora. Entonces fue una actividad muy interesante porque todos empezamos a servir. Manos que Ayudan se movía, y la gente que nos veía, vinieron la prensa y preguntaban qué hacen, ¿no? Estamos limpiando, estamos pintando kilómetros de la doble vía y nadie nos pagaba nada, lo hacíamos queríamos hacerlo. Entonces fue muy interesante, una actividad muy, muy emotiva, y a partir de ahí cada año se hacía Manos que Ayudan, ¿no? El festival de danzas ese era muy, muy... Festimova. Sí, ahí está. El Festimova. El Festimova es una actividad típica, ¿no?, de danzas tradicionales de nuestro país, donde muchos jóvenes convivían y se hermanaban durante los ensayos, ¿no? El festival pasaba muy rápido, en un día, un par de horas, pero los ensayos previos, la convivencia, el hermanamiento era tan efectivo porque llegaban jóvenes nuevos a los barrios a demostrar sus talentos, a descubrirlos y desarrollarlos, y de esa manera podían convivir cada uno, aprender muchas cosas, y especialmente el Evangelio, y se quedaban, ¿no?, en la iglesia. Realmente cuando cada uno de nosotros demostramos devoción a Jesucristo, cuando nuestra vida está centrada en Jesucristo, todos nos esforzamos por emular su ejemplo, ¿no? Y cuando cada uno de nosotros cumplimos con nuestros llamamientos, podemos salvar almas, espíritus. Yo soy el fruto de ese dedicado llamamiento de muchos líderes, ¿no? Me bauticé hace 26 años, cuando yo tenía 15 años, y era miembro única, sola, y sí, tal vez mi presidente de rama, mi presidente de mujeres jóvenes, no me hubiesen visitado, no me hubiesen persistido en buscarme, en pedir permiso a mi mamá para que yo siga yendo a la iglesia, a aprender y fortalecer mi fe, tal vez no estaría aquí ahora contando lo feliz que he sido en estos 26 años de miembro de la iglesia, esforzándome en vivir el Evangelio. No tendría la familia que tengo ahora. Yo soy feliz como soy, con la familia que tengo, con todo lo que me ha bendecido el Señor, y sé que me merezco sus bendiciones por el esfuerzo que he puesto para poder seguir en el Evangelio firme a pesar del tiempo, a pesar de las tribulaciones y las pruebas. Y tengo una fe y un testimonio muy fuerte de eso, que las personas cuando cumplen su llamamiento como debemos, realmente muchas almas se pueden salvar, muchas personas pueden conocer el Evangelio y quedarse firmes para siempre y ser también pioneros como nosotros. Entonces, ese es mi mensaje, que todos emulemos el ejemplo de Jesucristo, y de esa manera
todos vamos a llegar a ser felices y recordar que somos hijos de un Padre Celestial que nos ama y que no nos ha olvidado y nos está esperando. Somos la familia Tobar y somos pioneros de la estaca El Bajío. Yo soy el hermano Alejandro Chova. Soy pionero de la estaca El Bajío. El presidente Coronel sorteaba quién iba a hacer la noche de hermanamiento. Siempre me tocaba a mí y decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir siempre yo? ¿No? Y yo no sabía cuál era el propósito. Entonces iba a pie de aquí hasta allá y la entrada era puro barro. Era como jabón para entrar, pero hacíamos cuando llovía. ¿No? Para nosotros era alegría, para apoyar a los misioneros. Conocí a 3 familias. El mensaje que ahora he aprendido durante todo esto solamente es leer el libro de Mormón. El libro de Mormón se cumplirá en nuestra vida. Si nosotros no leemos, no tenemos ese testimonio del libro de Mormón, no podré llegar hasta donde yo quiero llegar, hasta donde queremos llegar. El libro de Mormón es la clave para nosotros, para mi familia, para mis nietos. Entonces yo aprendí eso, amo mucho al libro de Mormón. Él me enseñó. Cuando el presidente Sánchez me llamó a hacer sumo consejo de estaca, el libro de Mormón me enseñó a trabajar en su obra. He aprendido a buscar líderes. Él me enseñó. Entonces yo amo mucho al libro de Mormón en mi vida, ¿no? Él es mi compañera, ¿no? Entonces, cada vez que termino de leer el libro de Mormón, boto lágrimas por el libro de Mormón. Desde que he conocido, siempre he andado con él en mi mochila, siempre. El 2009 me fui y me sellé con mi esposa. Cuando mi primer hijo, hombre, salió a la misión. Y yo soy grandemente bendecido por tener 3 hijos hombres y 3 hijas mujeres. Desde 2009 he fortalecido a mi familia. Muy poco he conocido maestro orientador en este tiempo, pero si no tengo un maestro ministrante, pero el Señor me ha fortalecido, mi familia me ha fortalecido. En estos 8 años que soy vivo, mis hijos me han apoyado en este llamamiento que tengo en la estaca. Las hermanas en el barrio El Telchi, en la rama del Telchi, me ayudaron bastante. Entonces yo estoy agradecido. Yo soy el hermano Alejandro Chova, soy pionero de Estaca del Bajío. Soy la hermana Liz de Exaltación Vázquez Torres, tengo 61 años y soy pionera de la Estaca Bajío. Mi hermano, el mayor, pasaba por la plaza principal de Camiri y los misioneros lo invitaron a tomar clases de inglés a la Casa Capilla. Estando ya él ahí tomando unos días de clase, los misioneros quisieron ir a la casa. Entonces él llegó a la casa con los misioneros. Esa fue la primera visita que recibimos de los misioneros. Sí, aquí en Bajío o aquí en Bajío. Sí, lo que me gustaba mucho de los
de los primeros hermanos que habían acá, porque yo había llegado a la misión y recién ellos estaban empezando, como la rama, ¿no? Eran bien unidos y todos ponían de su parte, se apoyaban el uno al otro. Si necesitaban algo, inmediatamente todos se movían y hacían las cosas. Las actividades que me gustó mucho y me ayudó a incorporarme a la Sociedad Socorro fue las reuniones de la Sociedad Socorro por las hermanas, que cada una de ellas daba su don, ¿no? de enseñar y de preparar las cosas, cada una según lo que sabía hacer. Entonces ahí yo vi todas las habilidades de las hermanas, eso me ayudó mucho y cómo complementaban con las lecciones de la Sociedad Socorro. Las exposiciones que teníamos cuando era chiquita, los trabajos manuales eran de cada hermana, eran muchísimos. La cantidad de miembros, pues, ¿no? Antes eran como unas 15 familias, 35, máximo 50 personas, se reunían en la Casa Capilla, que era de la doble vía al frente, a media cuadrita. Incluso cuando todavía era el terreno acá, no eran muchos, pues, ¿no? Pero ahora esto se ha extendido a todas partes, ha crecido, ¿no? Entonces ese cambio veo yo que ha crecido, es inmenso. Bien, yo sé con todo mi corazón que Jesucristo vive y tengo un gran amor hacia Él, tengo un gran testimonio de Él y estoy muy agradecida por el Padre Celestial que Él lo envió a la tierra para enseñarnos a nosotros su Evangelio, para darnos su amor, para enseñarnos el camino correcto. Él es mi luz, es la guía del camino que yo debo seguir. Yo sé que esta iglesia es verdadera y estoy muy agradecida por el profeta José Smith, un joven muy valiente que dejó todo a un lado para servir al Señor, para poder restaurar este Evangelio con todas las verdades. Y sé también con todo mi corazón que los profetas actuales son llamados de Dios por profecía y revelación. Sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Sé que el libro de Mormón nos ayuda a nosotros de una manera más sencilla y humilde, nos invita a vivir el Evangelio. Podemos comprenderlo más y podemos asimismo a las demás personas con esa misma palabra ayudarles a comprender el Evangelio. Sé todo esto y sé que esta es la iglesia verdadera y lo dejo humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Que no son los años que hacen que nosotros somos verdaderos miembros, sino el amor con el que servimos al Salvador. Y que no nos olvidemos nunca que el amor puro de Cristo es el servicio a los demás. Entonces no hay ningún motivo para nosotros decir ya no voy a la iglesia por tal y tal, pequeños detalles, digamos, ¿no? Sino nosotros tenemos la verdad en nuestra vida y debemos ser perseverantes en el Evangelio. Fue por el año 1986 cuando nosotros vivíamos en Oruro y decidimos trasladarnos a la ciudad de Santa Cruz. Pero antes teníamos que haber elegido una iglesia, elegir prácticamente el Evangelio para que mis hijas tengan el temor a Dios. Entonces tuvimos varias opciones, pero la opción más interesante fue el de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque tenían canchas de básquetbol y a nosotros nos encantaba jugar el básquetbol. Luego de varios días decidimos venir acá a Santa Cruz. Nos ubicamos en el barrio Santa Rosa.
Y caminando, buscando la capilla, una capilla de la iglesia, encontramos la de Equipetrol, una capilla muy hermosa. Obtuvimos muchas bendiciones, especialmente mis hijas. Fueron líder de HAS, presidenta de Mujeres Jóvenes, fue directora del coro, de música. Después de 3 meses de la creación del Estaca, yo fui llamado como obispo. Y lo más interesante fue que mi hijo Brian nació y fue el primer niño que tuvo la bendición en este hermoso barrio. Este es mi testimonio. Sé que Jesucristo vive. Sé que esta es su iglesia. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro director. Por Él estamos acá. Mi Padre Celestial vive. Su evangelio es puro, hermoso. Su plan es grande, maravilloso. Tengo la seguridad de que se va a cumplir en esta vida y en la venidera. Y todo deseo mío es participar de todas estas maravillas que tiene el evangelio. Testifico que un día estaremos en presencia de nuestro Padre Celestial y lucharé para que mi familia y yo estemos juntos al pie de Jesucristo y ser merecedores de todas sus ricas bendiciones. En el nombre de Jesucristo. La Escritura dice, y sucedió que yo Nefi dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado. En los videos anteriores vimos los testimonios y escuchamos a nuestros hermanos que son parte hoy en día de este evangelio. Esos testimonios fortalecen a cada uno de nosotros con las experiencias que ellos compartieron. Ahora son parte de este legado tan importante que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Mi nombre es Marco Antonio Dorado Vaca, soy el primer consejero de la Estaca del Bajío y en esta ocasión quiero sumarme a un aniversario más de nuestra querida Estaca, la cual fue creada el 1 de febrero de 1998. Actualmente contamos con 9 unidades y eso demuestra de que en este tiempo la obra del Señor ha crecido aceleradamente. Quiero aprovechar esta ocasión para desearle a todos los miembros de la iglesia, en especial de esta área, muchas felicidades por el trabajo que ustedes han realizado, por apoyar la obra misional. Y bueno, tenemos los resultados, ¿no?, de que tenemos una gran Estaca. Una vez más, feliz aniversario a la Estaca del Bajío y desearle todo lo mejor a los líderes, también como a los miembros de la misma. Que el Señor los bendiga. Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Queremos agradecerle por su participación en esta ocasión tan especial para nosotros en la Estaca del Bajío, que es el estar en nuestro 23 aniversario. Y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Queremos resaltar en este momento, en este tiempo, todo el trabajo que todos los miembros de la Estaca realizan a diario para que la obra del Señor pueda seguir adelante. Tenemos muchos pioneros, como ustedes han podido ver en los videos que se ha preparado, que han hecho lo que hoy es la Estaca del Bajío, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación al Señor. Estamos agradecidos por el legado que ellos nos dejan y esperamos poder seguir sus pasos y poder seguir firmes hasta el fin. Muchas gracias por el apoyo que nos dan, muchas gracias por la oportunidad de compartir mediante la tecnología esta historia que hemos preparado, este repaso de la historia de la Estaca. Esperamos que lo hayan disfrutado y sea una referencia de la historia de nuestra Estaca para el futuro. Muchas gracias.
Jesús.